Camilo Galvez, que debe de estar por ahí, ya listo para darnos su clase. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo aquí para todos los alumnos y para ti, Juan José. Muchas gracias. Igualmente para usted, profesor. Simplemente voy a hacer una presentación nada más para que dar un mensaje a todos los asistentes y los dejo con ellos, profesor. Tranquilo, sí. Sí, gracias. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bendecido día para todos. Para quienes no me conocen, soy Juan José Vázquez, misionero de María por gracia de Dios y uno de los encargados de la Academia Cor Immaculatum Mariae de Mater Fátima. Les doy la más cordial bienvenida a este curso titulado Teología para laicos, que expondrá ante ustedes desde Colombia el profesor Camilo Andrés Galvez, experto en filosofía y teología. El profesor Camilo terminó la semana pasada recién el interesante curso sobre teología josefina, en donde abundó sobre la vida de San José, muy interesante. Y ahora inicia este nuevo curso que durante los próximos 2 meses nos expondrá todos los viernes a esta misma hora. A nombre propio del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la academia, a comenzar nuestro curso, y de dando la introducción. Leandro Gómez, director académico de la misma. Agradecemos al profesor Camilo Galvez por sus conocimientos y disponibilidad para dar este curso. Les recuerdo a todos los asistentes que las clases quedarán grabadas y serán subidas al canal de YouTube de la academia unos días después de ser impartidas, por si alguien requiere escucharlas de nuevo o tiene a bien recomendarla a algunos de sus familiares o amigos. Agradecemos también a todos los servidores y anfitriones que estarán al pendiente de cada transmisión y de dar la palabra al final de la clase por si hubiera alguna pregunta. Los invito a estar al pendiente de los nuevos cursos que están por iniciar en los próximos días. Por ejemplo, el lunes próximo inicia también un curso sobre las obras de misericordia, además de otros que se están preparando para el mes de septiembre. Estaremos informándoles con anticipación. Y por último, si alguno de ustedes está interesado en colaborar en las actividades de la academia o en general de los apostolados de Mater Fátima, favor de contactarnos en el correo de academia@corimmaculatum.org y nos comunicaremos con ustedes. Muchas gracias por todo y aprovechemos al máximo este curso y los dejo con el profesor Carlos Vega. Bendiciones para todos. Adelante, profesor, por favor. Perdón, Camilo. Profesor Camilo, ¿me escucha? Sí, Juan José, aquí estoy. Perdón. Adelante, por favor. Listo. Bueno, un saludo para todos. Veo que se siguen conectando todavía. Vamos a encomendarnos de manera especial a Santa Juana de Chantal, a quien recordamos hoy. La iglesia recuerda su memoria. Y a San Anselmo, que San Anselmo nos va a dar muchas luces al respecto de nuestro estudio de teología. Vamos a encomendarnos a ellos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quería comenzar, profesor Juan José, no sé quién más, qué otro hermano está de auxiliar, para que yo pueda aquí ya compartir pantalla, ¿sí? Sí, ya está activado como coanfitrión. Listo. A ver si soy capaz. Creo que sí. Pero aquí... A ver si funciona así. Vamos a ver. Aquí. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, está perfecto, profesor. Y si lo pongo así, ¿mejor? Mejor todavía. Perfecto. Bueno, muy bien. Adelante. No es fácil en 8 clases hacer un compendio
hacer un compendio a manera de resumen para lo que es la teología fundamental. De hecho, la teología fundamental termina por consolidarse ya en el siglo XX y empieza a ser enseñada con un ahínco, con un esfuerzo, con una intención más específica en los seminarios para los religiosos, sacerdotes o seminaristas que se preparan para ser sacerdotes, y más adelante ya para los laicos. Los laicos de alguna manera reclaman, en el buen sentido de la palabra, una formación teológica que vaya más allá de la formación catequética. Ya es una responsabilidad moral particular el realizar estudios que tengan que ver con el conocimiento de Dios. Cuando yo estoy maduro en la fe, en edad y en la fe, ya recibí el bautismo, recibí la comunión, recibo con frecuencia los sacramentos, estoy confirmado, yo voy adquiriendo cada vez más a la vez. Miren que es directamente proporcional. Mientras Dios me va permitiendo sumergirme de una manera más especial en la gracia de los sacramentos, Él me está pidiendo también un mayor compromiso como cristiano. Y dentro de ese compromiso como cristiano viene la formación autodidáctica inclusive, al respecto de la fe. Tengo una obligación de formarme en la fe, de crecer espiritualmente. Y no esperar solamente a que los pastores, en su deber pastoral, me enseñen o me formen en materia teológica. Entonces, se consolida la teología fundamental. La teología fundamental viene a ser entonces una columna sobre la cual empiezan a girar una serie de estudios que coinciden con el mismo objeto de estudio. El objeto de estudio de la teología es Dios. Hablando técnicamente, el objeto de estudio es Dios, conocer a Dios. Teología significa eso, discurso en relación a Dios, conocimiento de Dios, ¿no? Logos, ¿no? Logos, Dios, logos, inteligencia, intelecto, discurso intelectual. Entonces, la teología fundamental tiene como objeto el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento de Dios siempre va a ser imperfecto. Y esto es muy interesante, porque claro, si tuviéramos la capacidad de conocer a Dios en su totalidad, tendríamos que ser Dios. No hay otra manera de conocer a Dios completamente a no ser siendo Dios. Por eso tomo yo en consideración aquí a un personaje que lo trabajé también en la tesis doctoral, una tesis doctoral que realicé en filosofía y trabajé en San Agustín. Es muy interesante que esos autores, edad media, temprana y quizás tardía, algunos empiezan a distinguir de una manera más formal lo que es teología de filosofía. Pero en los textos, por ejemplo, de un Agustín de Hipona, San Agustín, cuando uno lee los textos de San Agustín, la filosofía va totalmente imbuida de la teología. Ahora, el padre de la escolástica, que fue ese gran boom de pensamiento teológico, fue la novedad del pensamiento teológico en el siglo II y del cual se alimentó profundamente y fue un gran abanderado, Santo Tomás de Aquino. Tiene como fundador, se asume como fundador de la teología escolástica a San Anselmo, obispo de Canterbury, monje benedictino, asume una diócesis, es pastor, obispo y doctor de la Iglesia. Ha sido declarado doctor de la Iglesia por su gran contribución a la doctrina de la Iglesia. Él es considerado entonces el fundador de la escolástica. Por lo tanto, le debemos a él mucho de lo que significa el ordenamiento de los conocimientos con respecto a Dios. Por eso cito yo aquí en un primer momento a San Anselmo, ya ustedes deben de haber leído. Vamos a leer acompañados. Dice San Anselmo, miren esto, tiene referencia al comentario que hago con respecto a ese conocimiento de Dios. Dice él, dirigiendo frecuentemente y con fuerza mi pensamiento a este problema, ese problema de el conocer a Dios, porque está el conocer a Dios y el conocer a las criaturas como obra de Dios. En un primer momento la teología se ocupa de Dios directamente y después de las acciones de Dios, las criaturas, la salvación, los sacramentos, ¿no?
pero todo en función de ese objeto principal que es Dios. Entonces dice él, dirigiéndome frecuentemente y con fuerza mi pensamiento a este problema, a veces me parecía poder alcanzar lo que buscaba. Otras veces, sin embargo, se escapaba completamente de mi pensamiento. Hasta que al final, desconfiando de poder encontrar, quise dejar de buscar algo que era imposible encontrar. Pero cuando quise alejar de mí ese pensamiento porque, ocupando mi mente, no me distrajese de otros problemas de los cuales pudiera sacar algún provecho, entonces comenzó a presentarse con mayor importunación. Explico hasta este momento para que veamos, eso está muy en el proceder o en la vida de los santos, este problema que se pone San Anselmo. El problema que se pone San Anselmo es un problema de vida espiritual. San Anselmo está buscando la razón de ser de su existencia. El hombre debe de buscar la razón de ser de su existencia en Dios. Entonces, cuando yo digo teología fundamental, no es solo algo que va a afectar o a mudar propiamente o de manera exclusiva mi intelecto, no, va mucho más allá. Este estudio que vamos a realizar nosotros, que estamos comenzando con respecto a la teología fundamental, tiene una repercusión específica en nuestra vida espiritual. Estas primeras palabras de San Anselmo aquí nos revelan una preocupación de su vida espiritual. En el fondo es la existencia del propio San Anselmo. ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? En ese problema que es fundamental, todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta, o así explícitamente, o digamos, no tan explícitamente, pero es natural al hombre buscar ese significado de su existencia. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Cuando Dios, como objeto del estudio de la teología, y cuando no solo el objeto del estudio de la teología, cuando Dios como objeto, en el buen sentido, técnicamente hablando, cuando Dios deja de estar en el centro de la existencia del hombre, el hombre pierde la dirección, pierde el sentido. Yo voy por una avenida y a las tantas voy a encontrar un letrero que me dice sentido derecho, o en el lado derecho vehículos lentos, en el costado izquierdo vehículos veloces o más rápidos. Aquí giro a la derecha y voy a tal lugar. Aquí giro a la izquierda y voy a tal lugar. El sentido me dice a mí la velocidad, el sentido me dice a mí la dirección, o el sentido me dice a mí, puedo devolverme, puedo tomar cualquier dirección. El sentido de la vida, ¿para dónde voy? Mi sentido se pierde cuando yo no sé para dónde voy. Si yo no sé para qué estoy hecho, por quién fui creado, y ese Dios o ese ser superior, ¿qué me está dando a mí para perseverar en el camino? Estoy perdido. Mi vida es un sinsentido. Perdí la noción de la existencia. Entonces, lo que está pensando aquí San Anselmo, está especulando es al respecto de su existencia. Después va y dice lo siguiente, pero pobre de mí, uno de los pobres hijos de Eva, lejano de Dios, ¿qué he empezado a hacer y qué he logrado? ¿Qué buscaba? ¿Qué he empezado a hacer y qué he logrado? ¿Qué buscaba y qué he logrado? ¿Qué aspiraba? ¿Y por qué suspiro? O sea, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Miren las preguntas. ¿Qué he empezado a hacer y qué he logrado? Claro, yo puedo empezar 1000 cosas, pero de eso que empecé, ¿qué he logrado? ¿Qué he finiquitado? Después, ¿qué buscaba y qué he logrado? Ese es el sentido de la vida. Y después dice, ¿a qué aspiraba y por qué suspiro? ¿Qué es lo que yo deseo en mi vida? ¿Hasta dónde quiero llegar? Oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor. Non solum est maius cogitare nequit. Repito, oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor. Porque Él es todo. ¿Qué puedo pensar yo más grande, más extenso, más profundo, más rico, más bello, más verdadero que Dios? Nada. Por eso, no se puede pensar nada mayor que Dios, sino que eres más grande que todo lo que se pueda pensar. Cuidan maius quam cogitare possit. Si tú no fueses así, se podría pensar alguna cosa más grande que tú, pero esto no puede ser.
El objeto de estudio de la teología es Dios. Dios es el centro de la existencia del hombre. Por lo tanto, la teología fundamental no solo es buscar razones, buscarle la lógica o buscar un discurso que me revele a mí la existencia de Dios, sino que va mucho más allá, que mude mi espíritu y que guíe mi espíritu para darle sentido a mi existencia y que ese sentido vaya dirigido a Dios. Por eso se desarrolla la teología, para fortalecer a los que tienen fe y para darle luces, unas primeras pinceladas o unos destellos a aquellos que no tienen fe para que se acerquen a la religión verdadera, al cristianismo, a la revelación. Ya después empieza un desarrollo que tiene que ver con la teología natural o la teología sobrenatural. Porque también hay elementos con los cuales el hombre, a partir de un discurso natural, o sea, sin tomar en consideración la revelación, con un discurso natural, como hicieron los griegos, yo voy y escarbo un poco en la filosofía griega y voy a encontrar algo muy relacionado con lo que la teología natural empieza a desarrollar en siglos posteriores. Porque el hombre ya en la antigüedad se pregunta sobre ¿quién es Dios? ¿Qué es la creación? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Quién dirige las cosas? O sea, es un pensamiento lógico, una necesidad natural que el hombre tiene. Buscarle sentido a su existencia y a la existencia de las cosas. Entonces, todo eso termina alineándose en la existencia de un ser superior, Dios. Y empieza un discurso. Santo Tomás de Aquino, tomando como punto de referencia a Aristóteles en el pensamiento griego antiguo, toma elementos de Aristóteles, que es una novedad. Si algo hay de ecumenismo en la Edad Media, podríamos decir que el padre del ecumenismo en la Edad Media es Santo Tomás de Aquino, porque toma textos inclusive de pensadores musulmanes, árabes, no creyentes, el pensamiento de los griegos como Aristóteles y otros más, para fundamentar, enriquecer y consolidar la escolástica, que es un desarrollo de la teología. Entonces, me parece interesante este texto de San Anselmo para que nosotros nos demos cuenta que la teología no solamente es necesaria como un ornato o un adorno dentro de la vida del cristiano, no es fundamental porque está enteramente relacionada con su vida espiritual. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Hagan así que yo ya entiendo eso. Veo que la gente se van uniendo todavía. Alumnos, bienvenidos a todos los que van llegando. Seguimos por acá. Ay, ¿yo cómo corro esto? A ver. Ah, bueno, tiene problema. Aquí. Como fundador de la teología escolástica, la tradición entonces le va a otorgar a San Anselmo el título de Doctor Magnífico. ¿Por qué? Porque San Anselmo fue muy grande en ese deseo de profundizar en los misterios divinos a través de 3 etapas. Y esto es muy interesante porque nos sirve como argumento preliminar para el desarrollo del curso. Miren estos 3 elementos. La fe. La fe, que es un don gratuito de Dios. La experiencia. Claro, la experiencia que tuvieron o que tenemos nosotros, porque por la fe podemos tener experiencia también de la encarnación del Verbo. Pero la experiencia que tuvieron aquellos que vivieron con nuestro Señor Jesucristo, o sea, es decir, la encarnación del Verbo en la vida cotidiana. Y el tercer elemento, el conocimiento, es decir, una intuición contemplativa. Y esto es muy interesante, porque no es solamente cogerla, yo le puedo entregar a un científico, a un gran antropólogo, a otro, forma un equipo, un gran antropólogo, un gran historiador, un gran, podemos decir, biólogo, un psiquiatra, un psicólogo. Bueno, voy a escoger los grandes profesionales y las más eminencias, las mayores eminencias de las diferentes ciencias que existen, sin fe. Los cojo y les entrego la escritura. Bueno, a partir de esto, ustedes consoliden un tratado de teología. Ellos pueden llegar a desarrollar un ladrillo así medio impenetrable en el pensamiento, que no terminaría diciendo muchas cosas, pero que parecería que tiene un lenguaje muy elevado y muy interesante. Y se terminaría moviendo en los diferentes círculos intelectuales. Y un ladrillo así que termina vendiéndose de alguna manera porque es prestigioso tenerlo en la biblioteca. Pero la teología no es solamente un discurso científico, va mucho más allá. Y por eso ese tercer elemento que coloca San Anselmo relacionado con el conocimiento, y es
la intuición contemplativa. Cuando yo voy a estudiar un poco la historia de un San Anselmo, de un Santo Tomás de Aquino, de un San Buenaventura, de un San Agustín, de un mismo San Ignacio de Antioquía, de San Juan de Ávila, etcétera, vamos a ver que no solo son hombres inteligentes o inteligentísimos, sino que son espíritus contemplativos. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa la Grande, Santa Teresita del Niño Jesús también, doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, etc. Conocimiento espectacular de la Escritura, una teología súper bien desarrollada. Elemento fundamental para brillar en el panorama de la teología es este elemento que pone al final San Anselmo, intuición contemplativa. Palabras de él. No intento, Señor, penetrar en tu profundidad, porque no puedo ni de lejos comparar mi intelecto con ella. Claro, se sumerge. Es como la gotica, estos conversábamos con eso sobre eso en un grupo de estudio de teología, con unos compañeros, y hablábamos de la celebración de la Eucaristía. Ustedes deben de saber eso. Yo tengo inclusive un curso en YouTube sobre la Santa Misa muy interesante. A veces vamos a la misa de una manera un poco, la Eucaristía un poco de una manera mecánica y terminamos no sabiendo o no distinguir entre la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como celebración. Todos los elementos de la celebración eucarística tienen una historia y tienen un contenido teológico. Por ejemplo, el cáliz, cuando el sacerdote sirve el vino en el cáliz, toma el agua. Antiguamente había una costumbre muy bella, era coger el agua con una cucharita que tenía una dosis específica de una gota. Era una gota la que se tomaba del agua con una cucharita de plata o de oro. Inclusive el sacerdote, me acuerdo que tenía un gesto muy bonito para coger el agua. Entonces metía en el agua la cucharita y la colocaba en el cáliz. Una gotica en medio del cáliz. ¿Qué pasa con esa gota de agua cuando queda en el cáliz? Prácticamente se diluye. El vino deja de ser vino con esa gota de agua. ¿Qué dicen ustedes? No veo caras de incertidumbre. Si yo coloco una gotica de agua en 20, 30 mililitros de vino, ¿el vino deja de ser vino? No, por las proporciones. Más bien podríamos decir que el agua se torna vino, de alguna manera, ¿cierto? Eso es muy interesante, eso tiene un simbolismo, y es la colaboración que el género humano tiene en la redención del género humano. Eso es porque el sufrimiento nuestro termina asociándose al sufrimiento de Cristo, ¿no? No es la misma proporción de la corredención de Nuestra Señora o de la corredención también atribuida de alguna manera a San José, sino porque nosotros con el sufrimiento nos asociamos al sufrimiento de Cristo y todo eso termina colocándose en los tesoros espirituales de la Iglesia. Bueno, eso es una riqueza muy especial. Pero digo, ese simbolismo lo traigo a colación porque entonces tiene que ver con esta afirmación de San Anselmo. No intento, Señor, penetrar en tu profundidad, porque no puedo ni de lejos comparar mi intelecto con él. El intelecto se diluye. Más o menos como cuando yo me coloco delante de un panorama, un atardecer. Hoy veía unas fotos de unos amaneceres en Australia, unas playas espectaculares con un mar lindísimo, los colores que el sol iba dando así como que despidiéndose ya para darle la entrada a la noche. Era una cosa que uno decía, wow, uno con una capacidad artística mediana, tomar unos óleos y pintar aquel panorama. Usted coloca 20 artistas con un talento mediano a pintar 20 cuadros, salen 20 cuadros diferentes. Pueden ser muy bellos, pero diferentes. Coloca 100, salen 100 cuadros diferentes. La perspectiva que cada hombre tiene delante de ese panorama va a ser un panorama diferente. A uno les impactó más el rojo, al otro aquellas nubes que están al fondo, a los otros el reflejo que se ve en el mar. Miren todas las variedades y perspectivas que hay para admirar ese panorama. O sea, ese panorama se pierde, o nuestro intelecto más bien se pierde en ese panorama. Eso podría ser una imagen remota de lo que sucede con el conocimiento de Dios. Mi conocimiento se pierde en el conocer a Dios, en ese objeto que es Dios. Dice San Anselmo, pero deseo entender al menos hasta cierto punto tu verdad, que mi corazón cree y ama.
Entonces, miren aquí cómo entra la fe. La fe termina siendo un elemento fundamental en el mismo estudio de la teología. Por eso les decía yo ahora, reunir una serie de profesionales, científicos, grandes personajes de la vida académica y ponerlos a escribir un tratado de teología no es suficiente. Porque cuando yo creo y amo, el yo hablar de Dios es un hablar diferente. Quien no cree en Dios y no ama en Dios puede escribir al respecto de Dios, puede pintar al respecto de Dios, puede cantar al respecto de Dios. No tiene el mismo sabor, el mismo perfume, la misma profundidad. Es necesario que el corazón crea y ame para poder hablar de Dios. Entonces, elemento fundamental para que alguien pueda decir, yo estoy formado en teología fundamental. Antes que nada es porque cree y ama. Si no tiene eso, apague y vámonos. Porque no tiene el elemento fundamental para desenvolver un estudio de teología. ¿Entendido? Eso es muy importante, oído, porque si no vamos a quedar en una formación tecnocrática que lo que va a hacer es apagar mi entusiasmo por Dios y por la iglesia. Continúa el texto, ya con esto termina San Anselmo y dice, no trato de entender para creer, pero creo para entender. Bonito eso. No trato de entender para creer, pero creo para entender. Antes está la fe. O sea, yo no creo en Dios porque lo conozco de una manera técnica e impresión, no. Es porque creo en Dios, que quiero profundizar en el conocimiento de Dios, porque hay un amor que me mueve a conocer a Dios. Esto me parece fundamental como introducción. Ahora, lo que comentaba al inicio, el fin último de la existencia personal es el objeto de estudio tanto de la filosofía como de la teología. Ambas, teología y filosofía, aunque con medios y contenidos diversos, normalmente cuando se va a estudiar teología en el seminario se tienen primero bases de filosofía y después viene la teología. Ambas, sin embargo, aunque con medios y contenidos diversos, miran hacia este sendero de la vida. Entonces, la teología, yo soy un explorador, entro al bosque, me dan un mapa, el mapa del tesoro. Para yo encontrar el tesoro tengo que ser fiel al mapa y a las pistas que me dan, o a las pistas que me da el mapa. Voy por el sendero hasta que voy a llegar a encontrar el tesoro. El tesoro es Dios. El sendero es la peregrinación por esta tierra. Las pistas, las luces, las recibo a partir de la filosofía y de la teología, que las encuentro involucradas en un estudio de teología fundamental. Ese es el sendero de la vida que me lleva a puerto seguro, que es Dios. Que como nos dice la fe, tiene su meta última en el gozo pleno y duradero de la contemplación del Dios uno y trino. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Entendido? ¿Voy rápido, despacio? Vamos bien. Veo que se van uniendo otros estudiantes. Saludos a todos, bienvenidos. Esta clase queda grabada, así que no hay ningún problema. Y después les mando también un documento que nos va a ayudar mucho en esto. Bueno, nos vamos del siglo XII, San Anselmo, desde Canterbury, nos vamos para Vaticano, 1998. ¿Alguien me corrige? Creo que 18 de septiembre, esta carta encíclica de San Juan Pablo II me da otros elementos a partir de los cuales yo puedo empezar a desenvolver un estudio de teología fundamental. Dice él en su encíclica Fides et Ratio, fe y razón. Dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre, oído, él no dice aquí hombres bautizados, hombres que tienen fe, hombres que creen, hombres que no. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Y en definitiva, cuando hablamos de verdad, es de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Entonces, si ven el asunto cómo está relacionado, cuando Dios nos permite conocerlo a Él, nos permite conocernos a nosotros mismos. Y cuando yo me conozco a mí mismo, entonces yo sé para dónde voy.
Usted es un despistado porque no sabe ni dónde está ni para dónde va. Entonces, para yo no ser un despistado en la vida y no saber dónde estoy, de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, es necesario yo buscar la razón de mi existencia. O sea, buscar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios. Miren esto cómo se relaciona este texto, que ahorita lo vamos a ver más profundamente, con esto del fin último de la existencia personal. Ese sendero de la vida. Palabra clave aquí en este texto, sendero de la vida. Existencia y sendero de la vida. Palabra clave aquí también, ese conocer la verdad. Conocer la verdad, conocer a Dios. Podríamos colocar esa verdad con B mayúscula, de tal manera que la identifiquemos con Dios. Yo soy el camino, sendero, la verdad y la vida, existencia. Todo está ahí. Repito el texto para que lo tengamos bien claro. Documento de San Juan Pablo II, una carta encíclica del año 1998. Alguien me corrige de pronto por ahí la fecha si estoy errado. 18 de septiembre de 1998. Dice, la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Ustedes han leído cuentos, han visto películas, han leído libros diferentes, de pronto alguien ha presenciado algo en esa línea. Si uno ve un avión o ve un pajarito que está herido en un ala o ve un avión al cual le falló un motor lateral, pues obviamente el avión va a perder el equilibrio y va a terminar estrellándose por ahí con cualquier montaña, en cualquier rincón, etcétera. El pajarito termina cayéndose y bueno, caos total. Porque una de las dos alas no está funcionando bien. No está desarrollada, o tuvo un accidente, o etcétera. Lo mismo el hombre. El intelecto fue dado al hombre para conocer las cosas y relacionarlas con Dios. Entonces, para que la razón pueda desenvolverse de la mejor manera, es necesario que sea iluminada por la fe. La teología, ¿qué hace? La teología me ayuda a mí a ejercitar esas dos alas del pensamiento, la fe y la razón, para que ella vuele y conozca a Dios. Conociendo a Dios, puedo de una manera más evidente de visión, puedo de una manera más evidente reconocer mi sendero y saber para dónde voy. Porque si veo a Dios y lo distingo, distingo el sendero que me lleva a Dios. ¿Está bien? Bueno, creo que por aquí tenía este texto también de la Fides et Ratio. Dice entonces, San Juan Pablo II nos va a decir, la fe y la razón son como dos alas. Esto es, y miren que esto cuando yo voy, lo coloqué aquí de nuevo, pero ya con las pistas de la Sagrada Escritura, para que cuando vayamos a estos textos, tanto Éxodo como el Salmo, Juan, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, la primera carta de Juan en el capítulo 3, veamos cómo esta explicitación de San Juan Pablo II tiene una razón de ser en la Escritura. O sea, está fundamentada en la revelación. Tenemos magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Revelación. Entonces, oído a estos textos para que después los tengan bien claros y van y leen Éxodo 33, 18, o si alguien lo encuentra por ahí ahorita, lo sacamos el tiempito y lo leemos porque vale la pena. El Salmo 27 y el capítulo 14 de Juan en el versículo 18. Mientras alguien va buscando por ahí, yo creo que Blanca ya se puso juiciosa buscando el texto. Ánimo, Blanca, búsquelo y lo lee. Uno de esos, busque cualquiera. Miren este segundo texto que tengo acá. Ven el cursor. Teología entonces. Miren ya con los Éxodo presupuestos 33, que tenemos. 18. ¿Cómo? Éxodo 33, 18. Sí, Éxodo 33, 18. Entonces, ¿Ya lo tienen? leo? Sí, sí. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, entonces Blanca busque por favor Juan 14, 8. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene Éxodo? Y lo leemos, por favor. Entonces Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria.
¿Sigo? No, es que miren la riqueza de la Sagrada Escritura. Si siguen, nos podríamos quedar aquí toda la clase haciendo la exégesis de ese texto de el Éxodo, el impacto de Moisés. Moisés tiene esos encuentros místicos con nuestro Señor, con Dios Padre, tiene unos encuentros místicos con la Trinidad, que él trata de dejar por escrito. Las limitaciones primero del contexto histórico eran muy grandes, las limitaciones eran muy grandes para él poder dejar escrito todo aquello que él vivió y convivió con Dios, en ese revelarse de Dios. Pero este texto, a ver, de nuevo leámoslo, por favor. ¿Quién lo leyó ahorita? Estaba sin volumen. Ah, ya, bueno, otra vez entonces. Entonces Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria. Miren, se encuentra él con Dios. Dios entonces se le empieza a revelar, o escuchaba una voz, o se escuchaban ruidos, el trueno, el viento, las piedras que se rompían. Había una sensación interior que el propio Moisés sentía, y había una reacción mística de Moisés, porque Moisés empezaba a reconocer que había algo grandioso ahí presente. Para darle sentido a su existencia, Moisés le pide a Dios que se revele. O sea, es un deseo que el hombre tiene en su naturaleza. Esto es muy importante. No es un deseo ni una necesidad que tienen solamente los bautizados. Es un deseo y una necesidad que el corazón del hombre tiene de conocer la verdad y conocer a Dios. Conocer la verdad es conocer a Dios, y conocerlo a Él es amarlo. Vamos con Juan 14, ¿sí? Blanca, ¿lo tienes ahí? Activa el micrófono. Yo lo tengo aquí, profesor. Dice Juan 14, 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es la misma pregunta o el mismo pedido que le hace Moisés en el fondo a Dios. Déjate ver, Señor. Porque si yo te veo, o sea, te conozco, te reconozco. Ya él había tenido un relacionamiento místico con Dios a través de la oración, a través de los diferentes actos de piedad que realizaba, etcétera. Pero ahora él tiene un encuentro con Dios que es un encuentro místico profundo, ¿no? Bueno, Blanca, ¿cuál texto tienes ahí? Juan 3, primera La primera carta de Juan, ¿no? Ajá, primera de Listo. Juan, ¿Cuál es? dice, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Gracias, Blanca, porque esto termina siendo la respuesta al sentido de la existencia del hombre. O sea, en el fondo, cuando Dios aparezca en esa parucía de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, está todo dicho. Ya, tranquilos. El sentido de nuestra existencia está explícito. Esto era, cuando veamos a nuestro Señor bajar del cielo con los ángeles, los bienaventurados, la Santísima Virgen, San José, toda aquella fiesta espectacular del fin del mundo, en el cual el bien dice que triunfó con el mal, a pesar de que el mal siempre proclamó que iba triunfando, que es una mentira, porque el mal siempre es rimbombante y alucina con respecto al triunfo, pero nunca tiene el triunfo absoluto, porque el triunfo es del bien. Esta va a ser la manifestación del bien más espectacular. Hace poco veía aquí en la casa, estaba viendo un concierto de André Rieu, no sé si lo han visto, tiene una orquesta magnífica, y en medio de la orquesta aparecían los músicos con trajes de colores y tocaban músicas típicas, aparecía una niña tocando un violín, la decoración de todo el lugar era espectacular, atrás habían unos bailarines que a las tantas empiezan a bailar un vals, eran colores, luces, músicas, un ambiente lindísimo.
de pronto hemos ido a fiestas, a celebraciones, así en lugares magníficos. Uno queda lleno de alegría porque esa belleza de alguna manera entra y nos hace gozar de lo bello del color, de la música, de la armonía, etc. Alegra el espíritu. Eso le da sentido a la vida. Si yo voy a una fiesta aburrida, pues quedo aburrido. Si la fiesta es alegre, hay gente interesante, gente que habla bien, gente que es buena conversadora, etcétera, etcétera. Yo salgo alegre de la fiesta, salgo contagiado de la fiesta. Imaginemos lo que va a ser la fiesta del fin del mundo, aquella parucía de nuestro Señor, o sea, la fiesta de la naturaleza celebrando el triunfo del bien sobre el mal. Y el propio Creador que se manifiesta y nuestro Señor como Salvador, ¿no? Como glorioso Salvador, como gran guerrero en la historia que derrotó el mal, aparece triunfante. Eso va a ser una cosa, ya uno dice, con esto estoy satisfecho. Teología es entonces, según la etimología de la palabra, discurso acerca de Dios. Esto es técnico, pero no deja de ser interesante. En el estilo eclesiástico se entiende por teología entonces la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Podríamos decir también el estudio de Dios, de los atributos de Dios y de las cosas creadas. Es muy amplio el abanico de definiciones. Ahora bien, la revelación, siendo un elemento fundamental dentro del desarrollo de la teología, la revelación introduce en nuestra historia, y nuestra historia es, cuando digo nuestra historia, es una historia personal. Esto es texto de la Lumen de la Fides et Ratio. La revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca. Cuando mi vida tiene sentido, cuando yo conozco el sentido de mi existencia, yo siempre quiero ser mejor, quiero darme más, quiero salir adelante, quiero entregarme, etc. Más bien la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha realizado todo lo que podía sin descuidar nada. O sea, siempre cambiante, siempre dinámico, pero siempre en busca de la perfección. Nos ayuda en esta tarea una de las inteligencias más fecundas y significativas de la historia de la humanidad, a la cual justamente se refieren tanto la filosofía como la teología. Y aquí la Fides et Ratio pasa a hablar al respecto de San Anselmo. Tengo aquí ahora unos elementos, cuando vamos al numeral 67 de la Fides et Ratio, me voy a encontrar con esto, que es muy interesante porque me deja en claro esos propósitos de la teología fundamental. Miren cómo el propósito no es graduarse o tener un cartón o ser más inteligente, sí, porque de hecho la teología ayuda a desenvolver la inteligencia. ¿Sabían eso? La teología, el estudio de Dios, desoxida mi inteligencia. A veces se nos oxida la inteligencia, perdemos el criterio. Hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación en su gran mayoría contribuyen a eso. Nos dan como que razón de las cosas, pero una razón de las cosas ya construida y deformada. De tal manera que yo no aprendo a dibujar el círculo, sino que los medios de comunicación me entregan un círculo que es casi cuadrado, porque es deforme. Entonces yo pierdo el criterio. Y durante toda la vida me muestran ese círculo medio cuadrado y me dicen que ese es el círculo. De tal manera que cuando yo veo esos círculos medio cuadrados en la calle, los leo en un libro, etcétera, yo termino por convencerme que el círculo no es del todo circular, sino que es casi cuadrado. Me refiero entonces a la deformación de la realidad hoy por hoy. ¿Me entienden? Por eso sí es interesante que la teología me ayuda a mí a desanclarme de lo que significa ser inteligente hoy en día, de lo que significa ser intelectual hoy en día, de lo que significa ser hoy en día también piadoso o espiritual. La teología fundamental entonces tiene como propósito último, primero, mostrar cómo el cristianismo es una propuesta de sentido, digna de fe y creíble para el mundo de hoy. No pasó de moda, siempre actual.
estudiar a Dios, conocer a Dios, siempre es actual. La mejor propuesta para el mundo de hoy, para que el hombre encuentre sentido a su vida, lo da la teología. Eso es muy interesante, le da sentido a la vida. Ojalá la teología, cuando alguien se fuera a graduar de psicólogo o de psiquiatra, tuviera que estudiar teología. Les aseguro que el discurso profesional de ellos, el ejercicio profesional de un psicólogo y de un psiquiatra, a partir de unos presupuestos teológicos, sería mucho más interesante, profundo y duradero. Primero. Segundo, de esa manera entonces, siendo esa propuesta de sentido, posibilita que, tal como las mujeres y los discípulos de aquel primer domingo, hablamos de la resurrección, se pueda ser testigo de Cristo viviente. Entonces, propósito de la teología es fortalecer en mí no solo el conocimiento al respecto de la resurrección, sino la fe con respecto a la resurrección. Porque el conocimiento de la resurrección, puede ser que los guardias que estaban cuidando el sepulcro tuvieron conocimiento de la resurrección, salieron corriendo. Ellos no salieron corriendo y se volvieron creyentes, o se volvieron creyentes y salieron corriendo, no. Puede ser que conocieron porque tuvieron una primera experiencia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no creyeron por eso. Entonces, por eso es interesante que se pueda ser testigo de Cristo a partir del estudio de la teología. Porque claro, estamos haciendo también un ejercicio de fe, no solo de razón. Acuérdense, fe y razón, las dos alas, ¿cierto? Por medio de las cuales el hombre puede subir a contemplar a Dios. Tercero, y por tanto, a partir de esa aceptación, de esa propuesta de sentido a la vida, que está relacionada con la fe y con el discurso intelectual, para ser testigos de la resurrección de Cristo, que es el triunfo de la vida sobre el pecado, el hombre es capaz de dar razón de la esperanza. Y eso nos lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3. Es necesario que nosotros demos razón de la esperanza, la fe. Dar razón es eso, dar razón es aquí, dar razón. Yo justifico esa fe, porque yo creo por esto, por aquello y por aquello otro. Doy razón de mi esperanza, del Dios revelado en Jesucristo y presente por su Espíritu en la iglesia y en el mundo. Entonces terminamos siendo misioneros porque esa experiencia que yo tengo de Dios la comunico y la transmito a los demás. ¿Entendido hasta ahí? ¿Cómo van? Bien, Bueno, bien. Bien. perfecto. Por aquí terminamos nuestra proyección. Se lo voy a mandar, es un documento muy cortico, pero esto va acompañado de otras cosas. Nos quedan 12 minutos, tengo por acá, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, algo nos defendemos. Estamos en la introducción de la introducción. Les toca a ustedes tomar ahí vitaminas para acelerar el estudio y la lectura para que vayan avanzando hasta la próxima clase. Bueno, entonces tengo por acá, a ver, yo salgo de esta pantalla, no sé cómo salgo. Allá. Tengo acá algunos textos, Orígenes, San Agustín, etcétera, sobre el objeto de la teología. Primer elemento, un elemento fundamental, el objeto de la teología. Nos va a decir por aquí San Agustín en Civitate Dei, la ciudad de Dios. Él nos habla al respecto del objeto de la teología y obviamente saca a relucir ese elemento fundamental, objeto de la teología, objeto del estudio de la teología es Dios. Dios. Más adelante vamos a encontrar otros pensadores, por ejemplo aquí, San Dionisio Areopagita. Dice San Dionisio Areopagita. ¿Por qué Areopagita? Porque él vivía en el Areópago. Cuenta la tradición que fue convertido por Pablo y San Dionisio tiene una serie de tratados teológicos muy interesantes. Él, estando en el Areópago, se entusiasmó con el discurso de Pablo, se convirtió y uno de los grandes teólogos y filósofos de la iglesia. San Dionisio dice, la teología es especialmente la doctrina acerca de Dios uno y trino. Eso lo dice en coincidencia con San Gregorio Nacianceno. Dice más adelante, es la doctrina relacionada, esto ya lo dice San León Magno,
La teología es la doctrina relacionada con la encarnación y la redención. Más adelante encontramos objeto primario de la teología es Dios, su esencia y sus atributos. El objeto secundario son las cosas creadas. ¿Se acuerdan que se lo dije ahora? Entonces, objeto principal de la teología, Dios, su esencia y sus atributos, o sea, Dios en general. Ese es el objeto primario de la teología. Y el objeto secundario son las cosas creadas, pero con relación a Dios. O sea, no voy a estudiar las piedras. Yo decía, los objetos, el objeto, entonces las cosas creadas por Dios. La vaca, el sol, una montaña, no. Es ese objeto, esa criatura, que es un objeto secundario, esa criatura la voy a estudiar en relación con Dios. Ahí sí es un objeto de la teología. O sea, no es solo la materia o los seres humanos o los ángeles en cuanto criaturas, no. Es en cuanto a criaturas y su relación con Dios. Porque su relación con Dios termina siendo el principio y el fin de esas cosas creadas. Por eso, parte del estudio de la teología, objeto secundario de estudio de la teología, son las cosas creadas. Va a decir Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino va a hacer entonces la distinción, lo encontramos en la Suma Teológica, aquellos grandes textos, o ese gran discurso de Santo Tomás. En la Suma Teológica vamos a encontrar, digamos, mucho más detallada esa diferenciación que hay entre objeto primario y objeto secundario. Más adelante vamos para el siglo III y nos encontramos a Orígenes. Orígenes desarrolla la teología, tiene un desarrollo, en sus manos tiene un desarrollo precoz la teología. Él hace un ensayo de sistematizar la exposición de toda la doctrina católica y brilla de esa manera especial en el siglo III con un texto que es de Principis, ¿no? Hay otro teognosto en el siglo III también, por ahí en el año 282, también hace unos esfuerzos, digo incipientes, para lo que hoy en día tenemos como teología, pero termina siendo un desarrollo muy especial. Después nos vamos a encontrar en el siglo IV con San Gregorio Nacianceno también. Tiene un texto muy bonito, Oratio Catequetica Magna. Entonces, miren, él involucra la oración, o sea, pero oratio en este sentido es la elevación de la mente, ¿no? Y la catequesis en gran magnitud, Oratio Catequetica Magna. Decíamos ahora que la teología, les dije en un inicio, que la teología no es un simple catecismo técnico, no va mucho más allá, es profundizar en el estudio de Dios como un segundo paso a partir de lo que es una catequesis fundamental y básica. Este ya es un texto. San Juan Damasceno después tiene en el siglo VIII ya, por ahí en el 754, San Juan Damasceno nos tiene un texto que se llama Expositio Accurata Fidei Orthodoxe. Es de los textos que más pueden resaltar al respecto de la teología en esos primeros 8 siglos. Después viene San Agustín, otro texto, aquí es por orden de consolidación del estudio, más que por el tiempo cronológico. Tiene unos textos, obviamente, San Agustín al respecto de la teología muy bien elaborados. Nos encontramos con San Isidoro de Sevilla, etcétera, etcétera. Bueno. Y termino, 5 minuticos, termino aquí con lo siguiente. Este documento, yo creo que lo voy a tomar en 2 clases, no cuenta esta. La Comisión Teológica Internacional prepara un texto, es un texto muy interesante al respecto de lo que es la teología, y va a exponer este texto. Esto es para el año 2011 más o menos, porque el cardenal William Levada era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue él quien autorizó la publicación. Es un texto que se llama La Teología Hoy, Perspectivas, Principios y Criterios. Yo les voy a mandar este texto porque es muy interesante. Es más, les voy a mandar el link porque el link, el PDF no baja
tan ordenado como el link en el Vaticano, que yo voy dando clic a una pestañita. Es más, voy a compartir aquí y voy a poner acá. A ver, discúlpenme, yo muevo por aquí un momentico esto. Trato de bajar acá. A ver si me da. Aquí esto yo logro cambiar. Discúlpeme un momentico, yo organizo acá. Para los que están por acá conectados. A ver si alcanzan ustedes a ver ahí, los que están por acá. Sí, ya logré aquí hacer la conexión. A ustedes les voy a compartir aquí pantalla. A ver. Pam. Me dicen ustedes si están viendo. ¿Ven? ¿Ahí? Sí. Sí. Ahora sí cargó. 1, 2, 3. Ya. ¿Sí? Miren el texto. Comisión Teológica Internacional. La teología de hoy. Perspectivas, principios y criterios. Entonces, en el texto del Vaticano es muy interesante porque yo voy aquí, doy clic a la introducción y me va a salir acá el texto. Miren lo que dice. Los años que siguieron al Concilio Vaticano II han sido extremadamente productivos para la teología católica. Nuevas voces teológicas han surgido, especialmente las de los laicos, hombres y mujeres, teologías procedentes de nuevos contextos culturales, particularmente de Latinoamérica, África y Asia. Nuevos temas de reflexión, tales como la paz, la justicia, la liberación, la teología y la bioética. Muchas veces la Iglesia ha tenido que colocar la mano porque cuando hablamos de liberación, de justicia y de paz, a veces se empieza a deformar la idea de lo que es Jesucristo como Salvador de las naciones para mostrar a Jesucristo como un Salvador político de las naciones. Jamás. Una idea deformada que obviamente fue corregida muy bien por Juan Pablo II en su momento, de tal manera que se dio un equilibrio muy interesante al respecto de esta teología sobre la política, una reflexión teológica al respecto de la política, que es muy interesante. Aquí dice, la teología ha seguido la senda abierta por el concilio que deseaba expresar su solidaridad, respeto y amor hacia toda la familia humana. Claro, entonces aquí hay algo muy interesante porque termina siendo el deseo que la Iglesia tiene de permitir que las diferentes perspectivas del conocimiento de Dios puedan quedar plasmadas en un desarrollo teológico. Lo que decíamos ahora de esos 1000 pintores que se colocan en una playa para ver un amanecer. Obvio que cada pintor va a ver de una manera diferente. Cuando yo veo un asiático, yo veo la realidad que ve el asiático es una realidad diferente. Y esas realidades culturales al respecto de Dios terminan encontrándose en algún punto, ¿cierto? Porque a la búsqueda de la verdad va a ser la verdad misma. Yo no puedo encontrar 10 verdades diferentes que se contradicen entre sí, ¿cierto? Puedo encontrar una sola verdad. Por eso es interesante como que esa comunicación de la perspectiva del conocimiento de Dios. Más adelante dice, vamos aquí más, tenemos aquí otros documentos muy interesantes que se agregan, ustedes pueden navegar un poquito, no es de mi rol hoy en este curso ir con esos detalles, pero bueno, cuando vamos al primer elemento en el cual nosotros podemos hacer una reflexión teológica, nos vamos a encontrar con la palabra de Dios, porque entonces la palabra de Dios es fundamental para el desarrollo del discurso teológico. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 9, aquí lo tenemos, dice, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. O sea, en el fondo desarrollar una teología. Si eso yo lo voy a transponer a lo que es el estudio de Dios como primer objeto primario, y de las criaturas como objetos secundarios, es esto, lo que Pablo nos dice. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Ahí está. La voluntad de Dios con las criaturas, porque la voluntad de Dios es ad extra, afuera, ¿cierto? Y el revelarse a sí mismo, revelarse ad intra, lo que Él es dentro, mostrarse. Se muestra
es el primer objeto, conocer a Dios, esencia y atributos, y el segundo, conocer las cosas creadas, pero en su relación con Dios. ¿Sí ven cómo todo tiene una explicación que me referencia a mí con lo que es la Sagrada Escritura? Por eso esta teología fundamental puede terminar siendo también reconocida como apologética, porque en el fondo la teología fundamental termina siendo una justificación o una defensa de la fe. Aquí está, nos lo dice Pablo claramente. Es decir, que todas las personas, Efesios 2, segunda de Pedro, por medio de Cristo, verbo hecho carne, tuvieran acceso al Padre en el Espíritu Santo y llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina. Efesios 2:18, segunda de Pedro 1:4. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Otro asunto interesante, yo les hablaba a aquellos científicos que se reúnen y que escriben un ladrillo al respecto de Dios. Si no son místicos, no creen y no aman. De ahí no sale nada de teología. ¿Sí me entienden? La teología tiene como fundamento el creer y el amar a Dios. La teología, entonces, en sus diversas tradiciones y métodos, miren esto aquí, clave, se basa en el acto fundamental de la escucha en la fe de la palabra de Dios revelada, que es Cristo mismo. Palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, es un ejercicio teológico. Teología fundamental. La teología fundamental está fundamentada en el amar, creer y conocer a Dios. ¿Listo? 7:02 minutos. ¿Qué dicen nuestros directores? ¿Qué hacemos? Hermano, pues no sé si quiera concluir aquí y dar tiempo Sí. para preguntas. Me toca concluir, sí. Abramos el espacio para las preguntas. Perfecto. Hermanos, si tienen alguna pregunta, por favor levanten su mano para hacerlo en orden. Por favor. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Puedo terminar entonces si tengo unos minuticos, si no hay preguntas. Exacto, Me deja hermano. contento porque yo creo que está claro, ¿cierto, Cecilia? Sí, así es, hermano Camilo. Podemos avanzar un poco con la Fides et Ratio, porque me parece muy interesante el texto como para esta primera aula de introducción, ¿sí? Entonces continuamos aquí con nuestra Fides et Ratio. Recuerden, septiembre de 1998, San Juan Pablo II. Pero aquí abrí la que no. A ver, es que no puedo ver aquí arriba. Ya, aquí sí puedo cambiar. Perdón, yo cambio acá. Paso acá. Tam. ¿Ahí la ven? Sí, Están viendo ya en pantalla, ¿cierto? sí se ve, hermano. Perfecto. Entonces, sobre este asunto de la revelación, porque ya decíamos que es un primer escalón que debemos nosotros subir para comprender a fondo lo que significa cuál es el objeto de estudio y cuál es el camino, el rigor de la teología fundamental. Entonces dice, en el numeral 15, este numeral de acá, la verdad de la revelación cristiana que se manifiesta en Jesús de Nazaret permite a todos acoger el misterio de la propia vida. Entonces, si ven, cuando hablábamos del sentido de la existencia del hombre, la teología me ayuda a eso. Casi que yo diría, si usted tiene un problema de depresión, estudia teología. Está deprimido, estudia teología. Tiene que vivir un duelo, estudia teología. Tiene un problema de salud, estudia teología. Razón de la existencia. Porque en el fondo este estudio teológico es un camino o un itinerario de vida espiritual. Eso es clave, porque cuando yo estudio la teología, en esa clave asimilo mucho más profundamente lo que Dios ha querido con este revelarse. Cuando Dios se revela es porque Dios me quiere ver alegre, me quiere ver contento, me quiere ver lleno, pleno.
Por eso, como verdad suprema, hablando de Dios aquí como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad, mire que Dios no nos obliga a creer ni a conocerlo. Pero hace falta ser, voy a decirlo en el término técnico de la filosofía, una criatura bruta, ¿no? Que la criatura bruta es aquella que o teniendo inteligencia no usa de ella, o que prescinde de la inteligencia en sus actos, o que no tiene inteligencia. Es un bruto. Entonces, cuando yo por el camino voy, por este sendero del cual nos hablaba el Salmo en el texto que veíamos ahorita, cuando yo voy por este sendero y no sé cuál es mi punto terminal, hacia dónde me dirijo, y no tengo claro ni siquiera el camino, o sea, no tengo claro el camino, no tengo claro hacia dónde voy a llegar, pues entonces estoy haciendo un mal uso de mi libertad. ¿Para qué fue dada la libertad al hombre? La libertad fue dada al hombre para abrazar el bien. Y el bien por excelencia es, con B mayúscula, Dios. Pero Dios no nos atropella. Nos permite vivir la autonomía que yo elija. Y para yo elegir, la teología me da unas luces impresionantes. También cuando yo estudio teología, es como si yo tuviera un manual, el manual de cómo ser feliz. Estudio teología. La teología termina siendo un manual para alcanzar la felicidad. Yo veo que por aquí están levantando la mano. Aparece Soco como, no sé, Socorro debe ser, ¿no? Socorro está levantando la mano. Sí, hermanita Soco, adelante con su pregunta. Quisiera saber el documento que estamos viendo. Este es el Fides et Ratio, Fe y Razón de San Juan Pablo II, 18 de septiembre de 1998. ¿Listo? Gracias, maestro. Ok. Seguimos entonces aquí. Miren lo que termina. Vamos a leer de corrido este numeral 15. Este de acá, numeral 15. La verdad de la revelación cristiana que se manifiesta en Jesús de Nazaret permite a todos acoger el misterio de la propia vida como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad la obliga a abrirse a la trascendencia. O sea, después de uno realizar un estudio de teología, de sumergirse en los misterios de Dios y no abrirse a la trascendencia, es imposible. O sea, lo obliga a abrirse a la trascendencia, porque es tan evidente la grandeza de ese tesoro que se está presentando delante de la vida, que no hay cómo agarrar el alma y evitar que se entusiasme con esa trascendencia. O sea, yo no sé si a ustedes les gusta el chocolate, a mí me gusta mucho el chocolate, no en grandes cantidades, pero me gusta el chocolate, digamos, en una medida muy mediana. Pero me gusta el chocolate. Entonces, a mí me dan un chocolate, por ejemplo, un chocolate de la Marqués de Sévigné. No sé si han tenido la oportunidad de ir a París. La mejor chocolatería de París se llama la Marqués de Sévigné. Es una chocolatería ya de muchísimos años. El nombre, la Marquesa de Sévigné, era una mujer de la nobleza francesa que tenía una hija que vivía fuera del reino de Francia. Entonces, ella constantemente le escribía cartas. Ella le escribía cartas a su hija y le contaba lo que se vivía en la corte de Francia. Ella escribía de una manera muy agradable y muy amena, entonces casi que era como comerse un dulce o un manjar, leer una carta de la Marqués de Sévigné a su hija. Por eso a la chocolatería le pusieron la Marqués de Sévigné. Y cuando uno llega a la Marqués de Sévigné, es un almacén de hecho muy bien decorado, muy lindo y tal, uno se encuentra con unos chocolates con unas formas lindísimas, con unos coloridos que parece que le hubieran puesto una especie de pátina de mármol encima con un rojo espectacular, el otro tiene un verde, no sé qué, el sabor por aquí es de almendra, el del otro chocolate por ahí es un sabor con licor, no sé qué tal, o sea, es imposible entrar a esa tienda y no antojarse de un chocolate, porque el color antoja por los ojos, el aroma antoja. El aroma a chocolate antoja. Y ni qué decir si a usted le dan una degustación de chocolate. Es imposible usted no encantarse con ese chocolate.
guardadas las debidas o infinitas proporciones. Cuando a mí me empiezan a hablar de Dios, es como si me fueran abriendo un papelito en el cual se guarda dentro un chocolate delicioso. Y yo empiezo a sentir el aroma, y yo ya empiezo a decir, esto tiene como algo de licor de naranja. Y ese cacao es un cacao ecuatoriano. Uno de los mejores cacaos del mundo es el cacao ecuatoriano. Aquí resulta que los indígenas se comían el cacao crudo. Ya cuando vinieron y nos colonizaron fue que aprendimos que el cacao se le hace un proceso y se come el chocolate rico. Pero bueno, ese mejor cacao. Entonces yo ya, como soy un catador y me encantan los chocolates, cuando yo empiezo a sentir el aroma que sale de ese chocolate, el cacao es ecuatoriano, pero el licor es un licor alemán de mandarina. Y imposible no querer yo meterme ese chocolate a la boca. O sea, es imposible. Guardadas las infinitas proporciones, yo voy abriendo ese papelito que me guarda la teología fundamental y voy conociendo, voy recibiendo esas chispitas de conocimiento de Dios. Es imposible no abrir todo ese papel y devorarme esas maravillas que me está presentando. Por eso dice aquí que la obliga a abrirse a la trascendencia. Es una especie de jalón que le hace al espíritu la teología y le dice, venga acá, porque esto es lo que le va a hacer feliz y le va a abrir el camino y le va a mostrar la dirección por la cual usted va a encontrar el sentido a su existencia. Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la palabra de Juan, el del Señor a través de Juan, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la teología, un tratado de vida espiritual, sí, claro que sí. Interesante porque miren que me va a hacer libre. Y la verdadera libertad es usar la voluntad para abrazar el bien. Cuando yo no hago el buen uso de mi libertad, pues me quitan la libertad. Si yo robo algo, no hice buen uso de mi libertad, entonces me quitan la libertad. El verdadero desarrollo de la libertad es usarla, hacer el ejercicio de la voluntad para abrazar el bien. Bueno, por aquí sí ya terminamos, ¿cierto, hermana? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, hermano, yo creo que sí, ya vamos terminando. Sí, por favor. Bueno, esto fue un preámbulo, como les decía. Les agradezco la paciencia y espero que haya quedado claro. Yo creo que fue didáctico, nos rindió, sea lo que sea. Yo tenía preparadas otras paginitas por ahí, pero se las voy a mandar para que ustedes se entretengan esta semana y hagan una lectura sobre nuestra primera clase de teología. ¿Está bien? Terminamos entonces con una oración, ¿cierto? Pueden activar las cámaras para que todos hagamos la oración y nos veamos aquí un poco y compartamos algo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradeciendo a San Anselmo, al cual encomendamos nuestra primera clase, a San José también, para que nos proteja de todo mal y peligro y nos ayude cada vez más a unirnos a este estudio trascendente al respecto de Dios como objeto primario y a las cosas creadas en su relación con el Creador como objeto secundario. Cositas que ustedes tienen que ir guardando ahí, palabras claves. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no sé si la hermana me lo permite. Activan los micrófonos, cada uno simplemente dice saludos desde tal ciudad o tal país y ya vamos colgando para que no vamos a entorpecer la clase que sigue de nuevo, ¿está bien? Solamente como para tener una idea de desde dónde estamos conectados. Al azar empiezan a decir el país y a... Saludos desde Argentina. Saludos desde Perú. Desde Córdoba, Argentina. Saludos desde Río de Janeiro. Saludos desde México. Saludos de México.